Continuamos en la entrevista, amigas y amigos. El caso de Diosdado Cabello es siempre una incógnita. Después del 3 de enero, después de la operación Resolución Absoluta que se llevó en Los Cachos para someterlo a la justicia a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, ¿no? Es una incógnita porque siempre está latente la pregunta del por qué no se lo llevaron de una vez, por qué no se lo han llevado todavía. Se han ido de visita altos personeros como el general Francis Donovan, como el general Dan Racing Kane. ¿Por qué no lo han capturado los federales que están allá? Hasta las mismas bases chavistas dicen que Fuerte Tiuna está prácticamente tomada por tropa y efectivos de inteligencia de los Estados Unidos que tienen varios pisos, creo que 2 pisos del edificio de Petróleos de Venezuela tomado por funcionarios de los Estados Unidos, que montaron ya una base militar cuando hubo el vuelo y el aterrizaje de los Osprey en la embajada, allá en Valle Arriba, en Caracas, embajada de los Estados Unidos. ¿Por qué no se lo han llevado? Bueno, siempre surge la respuesta de que es que el ministro de la Matonería tiene por encargo, antes que cualquier otra cosa, desmontar el aparato represivo. Y ustedes saben que desmontar el aparato represivo es una de las condiciones que la misma María Corina Machado y quienes firmaron junto con ella el Manifiesto de Panamá creen que es indispensable para avanzar hacia unas elecciones. Esas elecciones que la mayoría de los venezolanos esperamos con justicia. Porque ya estuvimos en unas elecciones el 28 de julio que ganó la causa democrática y de la libertad por mucho. Pero hay indicios graves, como quiera que no ha sido sincera la actuación de Delcy Rodríguez, para comenzar, en aquello de informar al gobierno de los Estados Unidos. No nos terminamos todavía de pasar la página del engaño que le hizo a Marco Rubio como para que cometiera perjurio ante los senadores asegurando que el helicoide había sido cerrado. Por ejemplo, cuando el general Dan Kane en Venezuela dijo: hemos llegado a hablar asuntos de seguridad y a alinear el tema de la estabilización, claro, estaba diciendo que estaba desalineado porque toman nota del engaño que hubo, por ejemplo, en el nombramiento del nuevo fiscal, Larry de Boe, de la nueva defensora, Egle González Lobato. Quieren hacer lo mismo con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y quieren hacer lo mismo con la imperiosa sustitución de los rectores del CNE para tener un nuevo ente rector, cosa que pidió cuanto antes el secretario de Estado Marco Rubio esta semana desde su comparecencia ante la Cámara de Representantes en el Congreso Federal en Washington. Ayer, el ex subsecretario del Tesoro, experto en financiamiento al terrorismo, Marshall Billingsley, que conoce exactamente cómo se mueve cada quien, cada cual, dentro del régimen venezolano, fue a un programa con el hijo de Donald Trump. Y en ese programa con el hijo de Donald Trump dijo: esperamos poder capturarlo pronto, hablando sobre Diosdado Cabello. Y cuando alguien tan cercano en su consejo, en su asesoría, en su amistad a Donald Trump insiste en esto, uno recuerda la pregunta que le hicieron a Marco Rubio sobre si es que ya no estaba solicitado por la justicia Diosdado Cabello, a lo cual desde la sala de prensa de la Casa Blanca respondió Marco Rubio que no había cambiado la política. En consecuencia, sigue siendo un prófugo de la justicia Diosdado Cabello, igual que Vladimir Padrino, pero ojo, ¿qué tal si te pones con la foto, hombre? También Tarek El Aizami, que estaba en ese grupo. También Samar López, que estaba en ese grupo. También Néstor Reverol, que estaba en ese grupo y ya no se sabe dónde está. También otros tantos más. Porque de aquella primera publicación en el año 2020 eran Maduro y 14. Luego fue subiendo el número de personas solicitadas por narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero. Voy a leer un extracto de lo que relatan de la participación en este podcast con Donald Trump Jr. este jueves en la noche. Recuerden que el presidente Trump tiene prometido que no más regresen
del asunto en el Medio Oriente, las fuerzas militares de los Estados Unidos harán una pequeña parada en Cuba y se acabó. Dijo Billingsley a Donald Trump Jr., podría suceder exactamente lo que sucedió en Venezuela, allá en Cuba. Se da por aludido Miguel Díaz-Canel, a quien sancionaron recientemente y se queja y reacciona y repudia las sanciones. Pero hay otros que no precisamente estando en La Habana, sino permaneciendo en Venezuela y sabiendo todo el movimiento militar que hay últimamente, la deben sentir muy cerquita, sobre todo cuando con fotos como estas debe recordar que al día siguiente de la entrega de Alex Saab dijo Delcy Rodríguez, todo lo que tenga que hacer en el futuro va a ser por el bien de la República. Y sabe ella perfectamente que se lo tienen solicitado al señor Diosdado Cabello Rondón. Desde que el presidente Trump derrocó a Maduro de Venezuela y puso a Delcy Rodríguez bajo estricta vigilancia, los ingresos provenientes principalmente de petróleo subsidiado desaparecieron para Cuba y esto tiene a Cuba en 3 y 2. Billingsley sostuvo que Estados Unidos busca que el actual régimen encabezado por Delcy Rodríguez avance hacia elecciones y reduzca el aparato represivo, y reducir el aparato represivo es reducir al Diosdado mismo, como parte de las condiciones para flexibilizar sanciones. Diosdado sigue en Venezuela, esto es una cita textual, esperamos poder capturarlo pronto, comentó durante la entrevista Marshall Billingsley a Donald Trump Jr. Ahora, ustedes saben que los venezolanos han salido a protestar por la no liberación plena de los presos políticos, han salido a protestar por las condiciones infrahumanas en que se vive, por el caos de servicios públicos, porque no hubo aumento salarial, porque la inflación en más del 650% está cogotando a todo el mundo, la devaluación, ni hablar. El dólar anda por las nubes. Y al fondo siempre está la esperanza de que un equipo nuevo, un equipo bueno, un equipo de auténticos venezolanos, no de traidores como ellos, es necesario en el gobierno, por lo que el cronograma electoral, por lo que las elecciones son extremadamente importantes. Vitales, entre otras cosas, para que vengan nuevas inversiones. A eso le sale el paso el ministro de la matonería. ¿Con qué? Con más matonería. Miren, lo que les voy a mostrar de la cuenta de Abogados Venezuela, que es una ONG con 350 abogados dispuestos a ayudar en asesoría legal dentro y fuera de Venezuela, es el momento en el que, después de haber sido asediada por colectivos armados en la más reciente manifestación de calle, que fue en caravana pacífica hasta la Embajada de los Estados Unidos, cuando vinieron al establecimiento policial de la Policía Nacional a poner la denuncia por el asedio de unos colectivos, ¿saben quién terminó esposada? La señora. ¿Saben a quién protegieron los policías? Al colectivo armado. Esto es lo que vamos a ver de inmediato. Dale play, por favor.
Volvemos a lo mismo, ¿ven? Policías, pero es que hay mucho policía que realmente es un colectivo disfrazado de policía, pero es que hay mucho Guardia Nacional que realmente es un colectivo disfrazado de Guardia Nacional. Y por eso desmontar todo este mal comporta desmontar al mismísimo Diosdado Cabello. Mire, ¿cuántas veces nosotros no conocimos de la denuncia del cómo, habiendo órdenes ya de excarcelación de muchos presos políticos, quien se atravesó para impedir esa varilla fue Diosdado Cabello? ¿Tiene o no tiene, junto a otros alfiles, un grupo de presos políticos directamente Diosdado Cabello? Así como lo tiene el Potro Álvarez. Así como hay presos políticos de Gustavo González López directamente. Mientras esto no sea desmontado, porque es el circuito completo, desde la calle, atraparlos, contar con un fiscal degenerado, con un juez degenerado, mandar a la cárcel, contar con un ministro penitenciario degenerado, con un director de cárcel degenerado, y luego el jefe de toda esa degeneración es quien decide quién vive, quién no, quién sale, quién no. Es todo completico. Miren lo que ha pasado. El día de hoy, viernes 5 de junio, se reporta desde el Marite. Desde el Marite. Nueva muerte bajo custodia del régimen. Son 19 los fallecidos en cárceles venezolanas hasta los momentos. Esto es en la cárcel de Marite, en el estado Zulia. El preso se llamaba Alberto Rafael Solarte Cabrera. Falleció bajo custodia. Son 19 ya, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, desde abril del 2026. Desde abril de 2026. ¿Cuántos antes? Muchos más. ¿De esto puede salir salvo de culpas el ministro de la matonería? Claro que no. ¿El ministro de régimen penitenciario? Claro que no. ¿Delcy Rodríguez? Claro que no. Miren cómo le responden, amigas y amigos, a Jorge Arriaza, quien a propósito de la angustia de la familia de presos políticos en el helicoide, cuando ellos tuvieron que salir corriendo como unos imbéciles, dame primero a Jorge Arriaza, por favor, a moverlos de ahí, porque llegó el general Ken. Y miren que Marco Rubio dijo desde el Congreso que estaba cerrado, ¿no?, el helicoide. Mira lo que había publicado Jorge Arriaza. La campaña contra el helicoide fue feroz, el peor centro de torturas, y pone el peor centro de torturas entre comillas, desde la edad de piedra. Se procede a cerrarlo y transformarlo. Como inevitable consecuencia se trasladan los privados a otros centros de reclusión, pero igualito hacen un escándalo. ¿Quién los entiende? Hay que ser bien desalmados. Mire, y cuando estamos hablando de Jorge Arriaza, no estamos hablando solamente del ex yerno de Hugo Chávez. Estamos hablando ahorita mismo del tipo que se supone preside una comisión de seguimiento en la Asamblea Nacional a la aplicación de ley de amnistía. Se supone un pacifista. Le dice a la angustiada familia de presos políticos que sacaron del helicoide de manera arbitraria, de manera violenta, les dice: hacen un escándalo. ¿Quién los entiende? Carebicho, ¿eh? Y esa es la foto escogida por él. Yo no escogí esa foto ni Rafa. La escogió él. Esa es la foto de su perfil en X. Bueno, gusta de verse con una carebicho él. Le responden desde Realidad Helicoide. Presten atención. Tu cinismo te expone como lo que eres, Jorge Arriaza, un cómplice y perpetrador más del régimen criminal. El helicoide es un centro de torturas. Cerrarlo de verdad exige liberar a las víctimas, no trasladar el horror a otra cárcel.
Si el helicoide estaba cerrado, ¿por qué suspendieron las visitas de ayer? ¿Por qué trasladaron personas ayer? ¿Por qué un piquete militar le impidió el paso a los familiares? Un verdadero cierre implica reconocer el crimen, desmantelar el SEBIN y la DGCIM y juzgar a los responsables. Implica liberar a todos los presos políticos. Jorge, hay algo que quizás no tienes claro. En Venezuela habrá justicia. No lo olvides, Jorge Arriaza. Firman familiares de los presos políticos y la inmensa mayoría de nosotros, los venezolanos. Jorge Arriaza, habrá justicia. No lo olvides. Quizás cuando haya justicia te intentarás del por qué se quejaban. Nadie los entiende. Vamos a la pausa. Ya venimos con más.